Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este primer video tutorial de cómo crear botones para nuestra web utilizando Photoshop y algunas propiedades de CSS3. Vamos a crearlos con una transición muy pequeña, algo muy sutil, muy sencillo, pero que seguramente va a venir muy bien para nuestros proyectos web. Bien, sin más vamos a crearnos en nuestro Photoshop un documento nuevo. Le vamos a especificar que tiene un tamaño de 400 por 400 píxeles y sobre él vamos a crear una nueva capa transparente. Una vez tengamos nuestra capa, entonces ahora vamos a utilizar la herramienta de rectángulo y vamos a crear un rectángulo. A nuestro rectángulo le vamos a dar unas dimensiones de 160 píxeles por 40 píxeles de alto. Vamos a redondear las esquinas en un rango de 4 píxeles. Si tenemos seleccionada la llave, nos va a poner los 4 píxeles en todas las esquinas. Entonces, muy bien. Vamos a ampliar nuestra imagen. Vamos a centrar nuestro botón. Y ya tenemos una base para empezar a trabajar. Lo siguiente que tenemos que hacer es dar clic derecho sobre la capa y rasterizar la capa. Así podemos trabajar sobre ella. Presionamos la tecla control y hacemos clic sobre la capa para que nos cree una selección de la imagen que se encuentra dentro de esta capa. Muy bien, nos vamos a ubicar la herramienta de degradado para darle algunos estilos, algún diseño a nuestro botón y seleccionamos editar el degradado. Vamos a elegir los dos colores o los tonos de nuestro degradado, entonces vamos a elegir un tono azul un poco oscuro, más o menos por acá estaría bien. Y seleccionar un segundo color, un azul un poco más claro. Eso que este estaría perfecto. Ok, entonces presionamos la tecla Shift, nos vamos seleccionando desde abajo hacia arriba, el Shift para que nos quede en línea recta y ya tenemos un degradado en nuestro botón. Entonces pues ya nos da un aspecto un poco mejor. Quitamos la selección con el comando Control D. Y ahora vamos a aplicarle un estilo de capa a nuestro botón. Vamos a darle un bisel y un relieve. El tamaño lo vamos a dejar en 2 píxeles y lo vamos a suavizar hasta 5 píxeles. Aceptamos y ya tenemos un poco más de volumen en nuestro diseño. Ampliamos un poco la imagen. Vamos a crearnos una nueva capa y ahora vamos a trabajar con el brillo de nuestro botón. Como lo hicimos anteriormente, vamos a crear un rectángulo. Nos vamos muy cerca de las esquinas y de la parte superior. Este rectángulo debe ocupar casi un poco más de la mitad del diseño. Y le vamos a decir que queremos que tenga unas esquinas redondeadas en un rango de 3 píxeles con un color blanco. Aceptamos. Y ya tenemos el futuro brillo de nuestro botón. Ahora vamos a igualmente a rasterizar la capa con clic derecho, rasterizar capa y vamos a tomar la herramienta de selección elíptica. Vamos a crear una selección elíptica con una tendencia hacia un lado. No tiene que quedar perfectamente en la mitad. A mí en lo personal me gusta mucho como el resultado que se da cuando queda este pedazo o esta parte inferior del recuadro blanco. Se alcanza a ver la línea. Me parece que está bien, pero va más en el gusto de cada quien. Seleccionamos la herramienta de borrador mágico y borramos la parte inferior de nuestro recuadro blanco. Vamos a quitar la selección con control D. Y ahora vamos a tomar un borrador. En la herramienta de borrador seleccionamos un borrador con un tamaño aproximado de 40 píxeles, un borrador normal. Le vamos a dar una opacidad de un 40% y vamos a empezar a borrar algunas cosas. Entonces en la parte inferior pasamos el borrador un par de veces sobre la parte superior, más o menos así. Y vamos a bajar la opacidad de nuestro diseño a un 50%. Más o menos, ahí estaría muy bien. Entonces ya tenemos un diseño de nuestro botón, un poco mejor que si hiciéramos un botón completamente con un tono plano.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ocultar el fondo y vamos a dar la imagen tamaño del lienzo. Vamos a cambiar el tamaño y vamos a determinar que sea el mismo tamaño que tiene nuestro botón, 160 por 40 píxeles. Acá seleccionamos las dos capas y vamos a arrastrarlas a centrarlas en el lienzo. Ok, ya tenemos nuestro botón. Vamos a darle guardar como. Importante que el formato del archivo sea PNG. Lo vamos a guardar como botón 1 en una carpeta que ya tengo predeterminada para este tutorial. Entonces guardamos, ok. Y vamos a hacerle algunos cambios a este botón para poder manejar lo que son nuestras transiciones. Entonces nos situamos sobre la capa principal o la base de nuestro botón y vamos a crear una nueva capa transparente. A esta capa vamos a seleccionar un tono azul claro. Podría ser más o menos como esto, un poco más claro, que es el que le va a dar la luz a nuestro botón. Vamos a pintar la capa completamente, con el bote de pintura la pintamos. De este modo no nos está afectando el brillo de nuestro botón. Tomamos el borrador, nos elegimos un tamaño un poco más grande, de unos 60 píxeles, y le vamos a dar una opacidad del 50%. Empezamos borrando un poco los bordes, de este modo. Borramos los bordes. Vamos a borrar también una parte inferior, un poco, apenas como que se note muy disimuladamente la parte superior. Y de acuerdo a esto vamos a bajar la opacidad de nuestro brillo a un 70% podría ser. Muy bien, entonces ahora nos vamos a guardar. Guardar como, nuevamente el formato PNG. Le vamos a dar guardar como botón 2. Perfecto, ya tenemos nuestras dos imágenes. Ahora nos vamos a nuestro editor de HTML. En mi caso voy a utilizar Sublime Text. Tú puedes utilizar el que te sea más cómodo, Dreamweaver, Notepad, incluso el bloc de notas. Para este ejemplo yo voy a utilizar Sublime Text. Aquí ya tengo seleccionada la carpeta donde tengo mi tutorial y aparecen las dos imágenes que ya hemos creado previamente en el Photoshop. Entonces vamos a darle archivo, nuevo archivo, vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar en mi caso como index.html. Tenemos nuestro archivo index y vamos a crear la estructura básica de un archivo HTML. Vamos a poner un título. Y vamos a crearnos un div y le vamos a asignar una clase que se llame botón. Perfecto, dentro de nuestro div vamos a meter el texto clásico de ver más para nuestro ejemplo y vamos a ver lo que está ocurriendo en nuestro navegador. Está perfectamente cargado el archivo. Entonces ahora vamos a empezar con nuestros estilos para el botón. Vamos a crearnos una etiqueta, abrir una etiqueta de style. Y dentro de ella vamos a crearnos una clase que se llama botón, igualmente que como lo escribimos en el div. Entonces estos parámetros son los que van a afectar el diseño del botón. Lo primero que tenemos que hacer es darle un ancho a nuestro botón, entonces nos vamos con un width. Seleccionamos 160 píxeles al igual que nuestro diseño de Photoshop y un alto de 40 píxeles, como lo habíamos referenciado previamente. Vamos a darle que tenga un estilo, un tipo de letra, entonces un font family. Un font family, queremos que sea en Arial y queremos que sea de un color blanco. Eh, Vamos a seleccionar nuestra primera imagen. Esto lo hacemos con un background, image, y la referenciamos con URL. Acá tendríamos que buscar la ruta donde está la imagen, como en mi caso se encuentra dentro de la misma carpeta. Simplemente escribo botón1.png.
¿De acuerdo? Vamos a ver lo que ocurre en nuestro navegador. Ya está perfectamente referenciada la imagen con el texto. La imagen está un poco delgada, entonces vamos a trabajar ahora con el tipo de letra, perdón. Entonces le vamos a dar que el font weight, que es el espesor de la letra, sea de 800 para que sea estilo negrilla. Y le vamos a dar un text align center. Nuestro texto se va a alinear al centro y un poco más grueso. ¿Correcto? Entonces ahora, para que no nos quede tan pegado a la parte superior, le vamos a dar un padding top de 10 píxeles. El padding es una margen interna. Y aquí ocurren varias cosas. Entonces, lo primero, la imagen tiende a reproducirse como el div inicialmente tenía el mismo tamaño de la imagen, pues no sucedía nada. Pero ahora el div se amplió 10 píxeles más, que fue el padding que le puse, y en este caso la imagen tiende a reproducirse por defecto de acuerdo al tamaño del div. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a quitarle los 10 píxeles al tamaño global y vamos a darle una propiedad al background, repeat, y le vamos a decir que no repeat, para que no nos repita nuestra imagen, correcto. Eh, otra pues sugerencia que podría hacer sería que en caso de que nuestro div no tenga las dimensiones exactas de la imagen, teniendo en cuenta que pueden haber textos en lugar de este mucho más largos, que nuestro background se adapte al tamaño del div. Esto lo logramos con las siguientes propiedades. Entonces background, y le vamos a dar un background size para el tamaño. Le vamos a decir que ocupe el 100% del alto por el 100% del ancho. Entonces, en este caso no veríamos nada, pero sí, porque está del mismo tamaño, pero si nuestro botón fuera de 250 píxeles, un ejemplo, la imagen tomaría el ancho completo del botón, aunque no es lo más recomendable, es bueno, una buena práctica asegurarnos de que funcione de cualquier manera. Bueno, ya tenemos estas propiedades, ahora necesitamos que nuestro botón conduzca a algún lado. Entonces, tenga algún enlace. Necesitamos crear una etiqueta href. Entonces ya tenemos el link. Le vamos a poner aquí un enlace según la necesidad que tengamos. Y aquí sucede algo más. El documento nos está tomando, el enlace nos está tomando el estilo predeterminado de un link. Eh, no estamos referenciando cómo queremos que se vea ese link. Entonces para ello nos creamos una regla de estilos en cascada, un estilo en cascada. Vamos a decirle con esta instrucción que todas las etiquetas A que estén dentro del div botón van a tener estas propiedades. Entonces le vamos a decir que tenga un color blanco y que tenga un text decoration none, para que no nos aparezca la línea inferior. Ups, algo está mal referenciado, es botón, lo siento. Perfecto, ahí ya nos está funcionando perfectamente y ya es un link que nos llevaría a la página que necesitamos. Otro detalle, cuando estamos por fuera del enlace, en la parte externa del botón, no nos aparece el cursor que nos indica que ahí se puede hacer clic. Entonces esto lo hacemos dentro de nuestra clase de botón, le vamos a crear una nueva regla que se llama cursor y le vamos a dar pointer para que siempre nos aparezca la mano, aunque en sí el enlace únicamente lo tiene el texto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos bastante avanzado nuestro botón. Vamos a crearnos particularmente una nueva regla, un estilo en cascada que se va a llamar botón y le vamos a dar 2 puntos hover. Este es el evento que determina
qué clase tendrá el botón cuando nos situemos con el cursor del mouse sobre él. Entonces en nuestro div le vamos a especificar acá, le vamos a dar, él va a heredar todas las propiedades que tiene inicialmente, pero vamos a especificarle que cuando estemos sobre él no nos aparezca el botón 1, sino el botón 2 en su background. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo ya podemos ver un cambio en el diseño, es un cambio muy sutil, es un cambio muy leve, pero que le da un aspecto mucho más profesional a nuestro botón. Sin embargo, el cambio sigue siendo un cambio fuerte, un cambio brusco, y lo que queremos es que se vea cada vez mejor. Entonces, para ello, le vamos a dar aquí una transition, y con nuestra transición le vamos a decir que todas las características de este estilo en cascada, que tenga una duración de 0.5 segundos, y le vamos a decir que sea lento. Entonces quiere decir que este cambio va a tardar en hacerlo medio segundo. Perfecto. Ya lo tenemos. Ok, nos habíamos quedado en esta parte del tutorial. Em, Definíamos que ya tenemos un efecto que se hace con una transición un poco más lenta. Entonces el resultado es este, que es un poco más profesional, pero el inconveniente que tenemos es que cuando vuelve a su estado, cuando salgo del div, del contenedor de la imagen y del texto de nuestro botón en sí, el cambio se hace de una manera muy fuerte. Entonces simplemente copiamos esta misma instrucción y la vamos a pegar también, que se aplique cuando digamos salimos del div. Entonces acá nos hace el mismo efecto lento, vamos a ampliar un poco. El efecto es más lento y se ve muchísimo mejor. Perdón. Entonces, importante que definamos la compatibilidad que debe tener con otros navegadores. Esto lo hacemos utilizando esta instrucción para Mozilla. Con el WebKit logramos que sea compatible también con Safari y algunos más navegadores. Y con la O- logramos que sea compatible también con Opera. Eh, Pegamos lo mismo abajo, entonces así nos aseguramos de que tenga compatibilidad con diferentes tipos de navegadores. De acuerdo, entonces vamos a darle un poco más de trabajo y de diseño a nuestro botón con CSS. Entonces vamos a aplicar en nuestro diseño global nuestra regla de botón. A esta clase le vamos a asignar un text shadow para darle una sombra al texto. Entonces con este text shadow le vamos a especificar que tenga un píxel posición X, un píxel en posición Y, y que tenga 2 píxeles de volumen, la sombra que sea de un color negro. Recordemos que el negro se identifica con los 3 ceros. Vamos a ver qué ocurre. Ya tenemos una sombra, el botón se ve un poco mejor, pero adicionalmente a eso quiero que el cambio también suceda en la sombra. Entonces para ello podemos copiarnos este text shadow, podemos pegar acá en nuestro evento hover, y le vamos a decir que la sombra queremos que se amplíe, o sea que tenga 5 píxeles más de tamaño y que tenga un color un poco más similar a esto. Nos copiamos este color y lo pegamos en nuestro estilo. Ok, entonces da el aspecto de que cuando me poso sobre él, no solamente el botón brilla, sino las letras también. Al verlo en el tamaño original, quedaría mucho mejor el efecto. Y obviamente que no se nos olvide poner también la compatibilidad que debe tener nuestra regla de text shadow con otros navegadores. Siempre es bueno tener en cuenta estos detalles. Entonces acá con WebKit
como lo dije anteriormente, y el guión o guión para ópera. Igualmente lo referenciamos aquí. Entonces, este recordemos que es 000, perdón. Tenemos que tener mucho cuidado con estos detalles. Simplemente cambiamos acá el WebKit. Y cambiamos acá para ópera. Y bien, pues hasta este momento, ampliemos un poco la imagen. Este es el resultado final. Espero que les haya servido. Recuerden que mi nombre es Álvaro Reichert. Voy a dejar los archivos, el zip con la descarga para la hoja de estilos y el archivo editable de Photoshop y las imágenes por si quieren descargarlo. Esto lo voy a dejar en la descripción del blog. Los invito a que visiten mi página web, que es www.tuwebonada.com. Se suscriban a nuestro blog y que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Este es nuestro primer tutorial y esperamos que puedan ser muchos más así. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y bueno, nos vemos más adelante. Muchas gracias.